La reacción más común contra el miedo y la incertidumbre es buscar siempre un refugio seguro y los mercados no son una excepción. La delicada situación económica que atraviesa la economía mundial por los efectos de la pandemia, la crisis energética, la desaceleración en el crecimiento, la gran inflación y ahora la amenaza de una invasión rusa en Ucrania son poderosos enemigos a los que no se les puede derrotar fácilmente y son grandes hándicaps para los gestores y los inversores que intentan posicionarse en la renta variable y en la renta fija. Si ahora hay sobre la mesa al menos 4 subidas de tipos de interés en Estados Unidos y la Reserva Federal hiciese hoy alguna mención a la necesidad de reducir el balance, el margen de maniobra para que los mercados se relajen sería mínima. Parece además que no hay solución buena, porque si se suben tipos de interés para controlar la inflación, se podría perjudicar el crecimiento y si no se hace nada o no se hace lo suficiente, la inflación nos va a acabar comiendo. Crecimiento contra inflación, seguridad contra rentabilidad. Aquí están algunos de los grandes dilemas del momento junto a esa amenaza de Rusia de invadir Ucrania. Javier Domínguez Navarro, gestor de carteras en Aurigabonos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Y Francisco Rodríguez Dasil, socio de Lombia Capital. Hola Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Fernando, encantado. ¿Cómo estás? Bueno, Francisco, hoy tenemos un día de rebote, que dicen los analistas técnicos en los mercados. Yo no sé si, en primer lugar, os preguntaría si creéis que el peligro ha pasado ya, hemos dejado atrás ya lo peor, o si creéis que todavía podrían producirse más turbulencias y enseguida entramos de lleno en los motivos y en el origen. Francisco. Bueno, Fernando, mira, llevo siguiendo el programa desde la entrevista anterior y sobre la mesa hay por lo menos 7, 8 temas que están moviendo el mercado durante estas primeras semanas. No hay uno ni dos, aunque algunos tienen repercusiones mayores. Pero fíjate que uno de los mensajes, yo que represento a Lombia Capital, nuestra gestora especializada en pequeñas y medianas compañías europeas, pero con una visión de largo plazo, ¿no? Nosotros siempre decimos, y lo hemos visto durante los últimos 20 años de gestión, que los mercados son muy eficientes en el largo plazo. En el corto plazo es lo que estamos viendo, ¿no? Oye, Rusia, China, Estados Unidos, Europa, inflación, tipos, hay muchísimos factores que pueden mover los mercados en el corto plazo y ahí es donde estamos viendo estos primeros movimientos de mercado. Hay una rotación enorme de muchos inversores institucionales hacia activos muy cíclicos, hacia activos de menor calidad, que han de alguna forma sufrido muchísimo durante los últimos años, que tenían valoraciones, muchos de ellos por el piso, ¿no? El problema es que, claro, ahí has comentado algunas cosas y para nosotros creemos que en el momento de construir una cartera, no sé si me estoy desviando demasiado y luego me dices si hay que ser más concreto, pero quiero extenderme porque yo creo que en el momento de construir una cartera para un inversor, el asesor y el propio inversor tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros horizontes temporales. O sea, vivimos en un mundo de innovación, vivimos en un mundo donde la tecnología, que hablabas antes con Félix, juega un rol fundamental. ¿Qué sector hoy en día no está tocado por la tecnología? Hoy en día la tecnología está en todos los sectores. Hace una semana fui a preguntar por el precio de un sofá y resulta que hay una tecnología detrás que está, digamos, personalizando los sofás con una tecnología no solamente en material, sino en diseño. O sea, todo hoy en día, todo, incluso lo industrial, está tocado por la tecnología. Entonces, digamos que la tecnología no ha dejado de tener su peso, no solamente hoy, sino para las próximas décadas. Entonces hay que ser muy selectivos, eso sí, pero para nosotros el principal driver de rentabilidad para los próximos años, y luego si quieres entramos en el tema de tecnología, es el crecimiento. Hoy en día hay compañías que están con valoraciones ridículas o mucho más ajustadas que las que veíamos en diciembre del año pasado por un efecto evidentemente, cíclico de normalización de tipos, de mayor inflación, ¿no? Pero esas valoraciones que vemos hoy en día no están solamente afectadas
por un movimiento en el nominador de la fórmula, que es el precio, en la caída del precio. Está también afectado por un incremento impresionante de los beneficios empresariales en el denominador de esa fórmula. O sea que el PER está cayendo mucho más que el precio de las acciones, ¿no? Entonces eso es un tema que deberíamos tener muy en cuenta hoy. Y respecto a los horizontes temporales, yo creo que hay que determinar bien cuál es el corto, cuál es el medio y cuáles son las necesidades a largo plazo para establecer una cartera ganadora hoy y para los próximos 15 años, ¿no? Interesantes reflexiones precisamente para arrancar un debate que se va a ir calentando. No sé si... ¿Tú qué esperas, Javier, un poco que se vaya calentando? Porque hay quien cree también que hoy no va a pasar absolutamente nada. Bueno, es indudable que estamos en un momento de enorme tensión porque hay, como muy bien decía Francisco, hay un montón de factores que están empujando a esta inestabilidad que hay en los mercados. Hoy toca bien, ayer tocaba mal, hoy toca bien, mañana ya veremos. Yo creo que analizando las cosas desde el punto de vista geográfico, todo el asunto en Estados Unidos, lo que tenemos ahora es el efecto Fed, porque es completamente neutral el asunto Rusia para Estados Unidos, la economía americana. Entonces vamos a ver lo que hace la Fed. Yo creo que la Fed tiene que hacer sus deberes, que es tratar de combatir la inflación. Antes de la crisis de Ucrania-Rusia, estaba muy claro que la subida iba a ser radical porque la inflación es muy potente. Hoy a lo mejor tiene que mover los dos factores, ¿no? Es decir, evidentemente en la economía mundial un efecto de una guerra con Rusia sería muy poderosa y por tanto no tendrían que retirar tan deprisa los estímulos, no tendrían que subir los tipos de interés tan deprisa, como si fuera solo inflación. Por tanto, eso es Estados Unidos. En Europa lo que tenemos es claramente el efecto Rusia por su efecto económico dentro de lo que es la energía. Aquí solo, digamos que la crisis Rusia-Ucrania es meramente Europa y Rusia. Estados Unidos, insisto, que está aislado. Entonces, realmente nosotros en Europa hemos lanzado un proyecto de Agenda 2030-2050, que es la de ser verdes, y todos estamos muy centrados en ser verdes, pero de repente se nos ha olvidado que es que no tenemos recursos, no tenemos ni petróleo ni tenemos gas, y que de repente dependemos todos de Rusia de una forma bastante poderosa dentro de la parte de gas, y entonces Europa está viviendo, por eso ahora mismo se habla de que Europa está manteniendo la tesis de solo negociar y de presionar en todo caso, temas económicos, etcétera, contra Rusia, y que, por supuesto, no va a haber invasión ni nada parecido. Y luego tenemos a Rusia, que es el gran perdedor de todo esto, porque es absurdo, o sea, no gana nada, absolutamente nada. El señor Putin no gana absolutamente nada, lo único que hace en todo caso es perder. Recordemos que es un exportador neto de gas, de eso vive, o por lo menos en gran parte de su economía. Rusia es la economía número 11 del mundo, nosotros somos la 14. Quiere decir que estamos muy cerca. Imaginémonos que España, con nuestras capacidades económicas, nos ponemos a lanzar una guerra contra el mundo. Perdona, es que tú vives de exportar petróleo fundamentalmente a Alemania y a tus vecinos. Entonces, ¿por qué haces este movimiento? O sea, ¿por qué atacas a tus clientes? Entonces, el gran perdedor, porque se podría pensar, no, es que quiere ganar enteros, el señor Putin quiere ganar enteros internamente para ganar unas elecciones. Si lleva 22 años ya en el poder, entró en el 2020, su mayor compañía es Gazprom, que tiene más de 450.000 empleados. Quiere decir que un Gazprom, que ahora mismo Alemania y Europa en general, que estamos impedidos a cambiar de proveedor, y lo encontraremos, porque hay otros proveedores de gas. Entonces, digamos que Rusia no va a tener más remedio que parar todo este movimiento y se va a quedar, esperemos y confiemos que se va a quedar un poco todo en conversaciones, en machadas por parte del señor Putin, y que en definitiva lo que vamos a tener que hacer en Europa es a lo mejor centrarnos más en buscar otros proveedores
como ya se apuntaba con todo lo del tema del stream loss. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en los mercados? Bueno, pues vamos a tener que mientras haya esta volatilidad en la renta variable, como siempre el gran refugio es la renta fija, no nos olvidemos. Y de hecho, la renta fija, cuando la bolsa sube porque se dispara el concepto de que van a subir los tipos de interés de manera muy rápida, etcétera, etcétera, los bonos se dispara la rentabilidad, bajan, se ponen cada vez más baratos. Bueno, pues lo estamos viendo en estos movimientos y yo creo que claramente vamos a esperar a que lo que hace el señor en la Fed, a ver lo que nos cuentan, pero va a ser un mensaje que yo creo que va a conciliarse con el mercado y que el mercado lo va a recibir bien, porque está muy descontado todo lo que va a ocurrir. A eso me refería yo cuando decía que posiblemente no suceda nada, lo cual ya sería una excelente, gran noticia para los mercados, más allá de que pueda anunciar algún tipo de subida pues ya en marzo. Tiempo tendremos de hablar de ello. Seguimos hablando de cuestiones que son puramente económicas. Hablaba Francisco del principal driver, decías, Francisco, que sigue siendo el crecimiento, eso entiendo con el permiso de la inflación, pero claro, el crecimiento. Ayer mismo el Fondo Monetario Internacional pues revisó a la baja las expectativas de crecimiento. Claro, aquí el gran problema que nos podemos encontrar, Francisco, es que el crecimiento no sea el esperado y la inflación sea todavía superior a la prevista. Por eso, Fernando, hay que ser selectivos. En un entorno así no todo es blanco y no todo es negro, porque hay muchos matices de grises. Por dar dos ideas e intentar ser lo más concreto posible. Estamos en un momento de inflación, ahora retomo el tema del crecimiento, pero estamos en un momento de inflación desatada por un tema de la demanda es real y es fantástica. O sea, la demanda para los próximos 3 años de semiconductores, de tecnología, la demanda, bueno, el consumo en general lo estamos viendo. O sea, estas caídas que estamos viendo a día de hoy no son... hay muchos movimientos geopolíticos, Javier lo comentaba en profundidad. Esto que estamos viendo hoy se debe a una normalización de la economía en donde el crecimiento está necesitando menos estímulos. No es una mala noticia que se normalicen los tipos de interés después de 10 años de una situación un poco extraordinaria y extraña, ¿no?, que han vivido los mercados, a pesar de que ha sido muy positivo para hacer reflotar y era necesario. Pero hoy la inflación no se controla y yo creo que los bancos centrales, esa es mi opinión porque nosotros no tenemos ni idea de macroeconomía, pero la inflación se controla hoy en día no solamente con movimientos de tipos de interés, Fernando, según mi opinión, porque la inflación se puede controlar también a través de esa inversión masiva que nosotros estamos viendo de las compañías en capacidad, porque cuando esa demanda machee con la oferta, que eso no sabemos si va a tardar 3, 6 o 12 meses, pero estamos en vías de machar la oferta con la demanda, porque el problema que hemos tenido es de oferta. O sea, muchas de las compañías desde la guerra comercial entre China y Estados Unidos habían parado completamente su inversión en capacidad por incertidumbre, por entender hacia dónde iba la demanda, y ya se ha visto en el año 19, en la reactivación después del lockdown en el año 20 y en el 21 sobre todo, que la demanda es real, es estructural. Y no es estructural para los próximos 6 meses, no. Nosotros estamos viendo en sectores de la economía en donde esa demanda para los próximos 3 años es real. Nuestras compañías tienen el libro de órdenes cerrados, muchas de ellas, de aquí a los próximos 18 meses. O sea, que no reciben órdenes hasta julio del año 2023. Eso es una realidad hoy en día. Entonces, la inflación, para cerrar ese tema, no se va a combatir solamente con los movimientos y la normalización de tipos de interés. También se va a combatir en el terreno de la economía real, en el terreno de la capacidad de las compañías por machar esa demanda. Con respecto al crecimiento, un último mensaje con respecto a esto. Efectivamente, lógicamente, con una normalización de tipos de interés, yo creo que los bancos centrales tienen que ser muy cautos porque hay muchas compañías
que dependen netamente de esos tipos de interés y de esos factores externos para poder desarrollar su propia estrategia. Estamos viéndolo ahora con esta rotación hacia sectores tan cíclicos como bancos, utilities, materias primas, ¿no? Muchas veces compañías tan cíclicas que tienen menor calidad porque dependen mucho de estos factores externos, y por eso se está moviendo, y yo entiendo que estos movimientos tácticos de muchos inversores tienen sentido en el corto plazo por aprovechar esta coyuntura. Pero el crecimiento, nosotros estamos en un mundo en donde antes hablábamos, nosotros vemos compañías que capitalizan 500, 1.000 millones de euros, que son compañías todavía pequeñas, pero con un business muy, muy consolidado y que cada vez dependen menos de sus economías locales, de Europa en este caso, en donde invertimos nosotros, porque son compañías que se extienden hacia Estados Unidos y hacia Asia. Estas compañías, a través de la reinversión en innovación, en tecnología, en I+D, son compañías estupendas, fantásticas, que estamos desarrollando como mundo, como sociedad, un nivel de avance, un nivel de bienestar que no podemos olvidarnos de ello. Entonces, el crecimiento coyunturalmente para compañías más dependientes a estos factores externos a los tipos puede verse algo más comprometido, porque el crecimiento global puede verse algo más comprometido, pero hay que llevarlo al terreno, Fernando, yo creo también de las compañías que están haciendo digamos, desarrollando actividades que estructuralmente para las próximas décadas van a ser importantísimos para nuestra sociedad. Yo creo que ahí, en esas tendencias hay que estar, en esas temáticas y en esas compañías, sobre todo líderes en esos nichos de mercado que pueden aprovechar ese crecimiento estructural para los próximos años. Creo que ha quedado muy claro vuestro punto de vista, la estrategia que vais a seguir manteniendo en Lombia Capital. Me queda un minuto, Javier, por rematar. Rematar tema de la FED, me refiero, el tema del balance. Bueno, el tema del balance, ese sí que va a afectar de manera seria a los tipos de interés, porque cuando ahora mismo la FED tiene un balance de casi 9 billones de los nuestros, trillones de los suyos, en deuda americana, y el día en que empiezan a vender o a deshacer y el calendario que puedan marcar no nos va a afectar hoy, porque hoy no va a empezar a deshacerlo y lo van a deshacer muy ordenadamente. Yo creo que, es decir, vender 9 billones en los mercados o dejar de renovarlos, ese sí que es auténticamente impactante. No tanto la subida de los tipos de interés, que la subida de medio punto o un cuarto de punto, pues hombre, va a afectar lógicamente a la curva, como no puede ser de otra forma, pero recordemos que los tipos de interés que pueda mover la FED solo son los del intradiario, ¿de acuerdo? El del día a día. El resto es ley de la oferta y la demanda. El resto de la curva de un día a 30 años es la ley de la oferta y la demanda, y por tanto la marca el mercado. Si evidentemente en el mercado se retiran las compras de la FED de deuda y empiezan a aparecer la deuda que está vendiendo para deshacer su balance, y estamos hablando de 9 billones de dólares, evidentemente ahí sí que puede haber un gran efecto en los tipos de interés. ¿Qué quiere decir eso? Y la buena noticia es, señores, manténganse cash, es decir, aquellos que tienen carteras de renta fija, no renueven sus inversiones, esperen los vencimientos, y a lo largo del primer trimestre o el primer semestre, que no hay prisa, vayan buscando la inversión en renta fija, porque lógicamente de aquí a junio veremos que la deuda americana estará a una rentabilidad más alta. Así que es verdad que luego se demuestra que es muy atractivo. A partir de un 2% de rentabilidad, un AAA, entra el dinero masivo. Hay una enorme liquidez en el mundo, hay un enorme apetito por papel de renta fija a una rentabilidad atractiva y con un riesgo atractivo. Por tanto, va a ser muy interesante, pero yo lo que recomiendo es no reinviertan sus vencimientos hoy por hoy en renta fija, manténganse en liquidez y esperen a ver dónde están los niveles dentro de 3-6 meses, porque ahí es donde va a haber auténticamente oportunidades de inversión, no, por supuesto no al 7%, que es la acción que tiene Estados Unidos, pero sí que lo podemos ver por encima del 2%, y sobre todo si nos vamos a corporates de un riesgo triple B americano, ahí desde luego vamos a poder coger unas tires estupendas.
Las oportunidades siempre están ahí, casi en cualquier escenario económico. Estrategia y táctica con renta fija y renta variable. Hoy de la mano de Javier Domínguez Navarro, gestor de carteras en Aurigabonos, y Francisco Rodríguez Achil, socio de Lombia Capital. Francisco, Javier, muchísimas gracias a los dos. Cuidaros mucho y hasta la próxima. Adiós. Gracias. A ti, Fernando. Hasta luego. Vamos a echar un vistazo ahora a los índices, las tendencias en los mercados. Parece que los inversores ya, la mayoría, están agitando la bandera blanca, pidiendo tregua, y hoy tenemos un importante rebote en el mercado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Pues enseguida se lo vamos a preguntar a mis próximos invitados, a Marc Ribes ya.